que son los temas corporativos y con ello lo que son los temas laborales, que también ya se están estableciendo una serie de obligaciones en esos temas, y además a todos aquellos que tengan que ver con temas de comercio exterior y obvio, pues los que son muy o inciden directamente por las actividades propias de lo que son las empresas. Entonces, entrando de lleno y en aras del tiempo, porque la verdad el tema es muy extenso y el tiempo es corto. Entonces, les comento que, pues bueno, no podemos hablar de obligaciones corporativas sin mencionar lo que es la celebración de las asambleas. Y aquí me voy a enfocar específicamente en lo que son las asambleas anuales, las que conocemos como asambleas anuales, que son las de aprobación de estados financieros previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que esas son precisamente las que manejamos en lo que son las sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad limitada, en lo que es, pues, el tema de establecer en el ejercicio previo cómo se fueron dando estos resultados. Entonces, de este tipo de asambleas es donde se deriva, por ejemplo, el decreto de dividendos, cuáles van a ser, por ejemplo, si se les va a solicitar a los administradores algún tipo de garantía o en su caso aprobarles el pago de un emolumento. ¿Por qué? Porque debemos de ver que en alcance a esas acuerdos que determinan la asamblea, pues son la base documentada que va a tener la sociedad para poder realizar algún tipo de acto, pago, y con ello pues vamos a tener una evidencia documentada ante cualquier requerimiento que tenga alguna autoridad, específicamente el SAT. Y con ellos no solamente estos casos, hay que verificar pues que existen diferentes tipos de asambleas que ya sabemos. Tenemos pues las asambleas de aprobación de estados financieros, que son las que por lo general identificamos como las asambleas ordinarias, pero también hay que recordar que existen asambleas extraordinarias. Las asambleas extraordinarias son las que requieren un quórum especial y son las que son en las que se toman acuerdos mucho más especiales dentro de lo que es la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que dependerá de cuál es la actividad o qué es lo que se va a desarrollar dentro de la empresa para ver cuál va a ser el tipo de asamblea que se va a generar. Y todo con ello debe de establecerse la documentación pertinente que va a sustentar cuáles son esos actos, como comentaba. Ahí debemos de también procurar verificar dentro del cumplimiento de estas obligaciones corporativas no solamente los tipos de asambleas, sino también la publicación de las convocatorias, que como recordamos cuando hablamos del tema de la reforma para las bien llamadas o mal llamadas asambleas telemáticas, comentábamos que dentro de esa reforma que se dio apenas en noviembre del año pasado, la ley ya estipulaba que las convocatorias para las asambleas de las sociedades anónimas sí se deberían de presentar o subir en el famoso portal PSM, que es de publicaciones de sociedades mercantiles. Entonces, ya deberíamos de subir esas convocatorias. Ahora, en esta nueva reforma se hace una modificación. Ahora las sociedades de responsabilidad limitada también se encuentran ya obligadas a realizar sus convocatorias en lo que es este famoso sistema de publicación habilitado por la Secretaría de Economía. Aquí lo que les quiero comentar precisamente en este cumplimiento de obligaciones, pues es que debemos de recordar que no solamente está la obligación de realizar la publicación de la convocatoria, sino que la convocatoria debe de cumplir con las formalidades previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es decir, que establezca su orden del día, el lugar donde se va a celebrar, que lleve la firma de quien se encuentre, de quien tenga las facultades para realizarlo conforme a los estatutos y que esto sea con el tiempo suficiente que determinen los estatutos para que pues sea realmente el llamado a los socios y accionistas para poder pues asistir a lo que son las asambleas. Entonces sí son varios puntos finos los que debemos de manejar, no solamente subir la convocatoria. Por ahí la ley prevé que todo lo que se sube en el portal pues iniciará o surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación. Entonces hay que cuidar mucho estos momentos en los que establece si tiene que ser con 8 días previos a la celebración de la asamblea o con 15 días previos a la celebración de la asamblea. Pues hay que cuidar muy bien esos términos porque de no realizarlo conforme a las disposiciones
previstas en la ley o en su caso en los estatutos, es decir, en tiempo y forma, pues ya sabemos que eso puede acarrear la nulidad de toda la asamblea. Entonces, para no caer en esos supuestos, hay que tener mucho cuidado en esa situación. Y no solamente ello, sino que también dependiendo de los acuerdos o del tipo de asamblea que se esté celebrando, pues entonces también tendremos que verificar si la asamblea va a ser necesario o el acta de asamblea va a ser necesaria que cumpla con una formalidad adicional que es la protocolización ante un fedatario público. Entonces ahí sí recordar que el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles pues establece que de entrada, las asambleas extraordinarias o que tienen un quórum, requieren un quórum especial por esos temas especiales que se están llevando a cabo en la asamblea, pues requieren que se lleven ante un notario, que el notario dé fe o protocolice, ¿verdad? Esa acta de asamblea. Y no solamente eso, sino que también se inscriba en lo que es en el registro público de comercio. En ocasiones yo he escuchado que han comentado, bueno, entonces solamente las asambleas extraordinarias. Pues no necesariamente, porque ahí el mismo artículo 194 establece que todas aquellas actas de asamblea que se hayan celebrado y que no consten en el libro de actas, pues entonces deberán de protocolizarse, ¿no? O llevarse ante fedatario público. Entonces me dicen, entonces las ordinarias nada más que no estoy inscribiendo en el libro de actas, esas son las que tengo que protocolizar. Tampoco, porque puede ser que también sea una asamblea ordinaria, que esa asamblea ordinaria, su acta, si esté debidamente inscrita o registrada en el libro de actas, pero los acuerdos que se tomaron, pues tienen que ver, por ejemplo, con el otorgamiento de un poder, y como sabemos, pues el otorgamiento del poder debe de constar en una escritura pública. Entonces, por el hecho de que se está otorgando ese poder, es por el que tenemos que recurrir a lo que es la formalización o la protocolización de esa acta. Entonces, también mucho ojo, no todo es blanco y negro como lo establece el 194 de la ley. Hay que revisar muy bien todos estos puntos y claro, toda la información que desde la orden del día yo estoy previendo que son los asuntos a tratar, pues hay que tener esa evidencia documentada, ponerla al alcance de los accionistas para que lo puedan revisar. Todo esto, como comentamos, en tiempo y forma. Entonces, aquí digo, igual, yo sé que, pues, como les comento, es bastante la información, entonces, pues, a lo mejor no vamos a tener oportunidad de profundizar mucho en los temas, porque la verdad sí son bastantes. Cada uno de estos temas que estoy comentando, yo creo que da para una plática de 1 hora. Entonces, pues los abordaremos de manera muy somera, pero aquí lo importante es que vayamos viendo a una especie de checklist, ¿no? De todos esos puntos que debemos ir cuidando para el cumplimiento, como comentábamos, de estas obligaciones corporativas de las empresas. Entonces, en esas publicaciones, pues tener mucho cuidado y recordar que no solamente ya será para los temas que tengan que ver con las sociedades anónimas, sino que también ya es para las sociedades de responsabilidad limitada, y que a este portal no solamente se tienen que estar subiendo informaciones que tengan que ver, por ejemplo, con las actas. Hay que recordar que es obligación también ya de la sociedad en todos aquellos supuestos que establezca la ley en donde se requiera que se haga esa publicación o se hagan esos avisos, pues entonces hay que subirlos, ¿no? O sea, no solamente las convocatorias. Por ahí, por ejemplo, si se trata de una liquidación de una sociedad, la ley prevé que el balance de liquidación se debe también subir al portal en temas de fusiones, en temas de escisiones, se tienen que estar haciendo las publicaciones, por ahí también en ciertos supuestos se tendrían que estar publicando los estados financieros, en caso de que las emisiones de las acciones no tengan fecha cierta. La verdad es que es una serie de actos o situaciones en los cuales están previstos en la ley, donde se requiere la presentación de un aviso y se requiere algún tipo de publicación, entre ellos el famoso aviso, ¿no? De los socios o accionistas que están inscritos en lo que son los libros corporativos de la sociedad, específicamente en el libro de registro de socios o del registro de accionistas o de acciones nominativas. Aquí hay que recordar como esa consideración en las obligaciones, que los libros corporativos de la sociedad forman parte de la contabilidad de lo que son las empresas. Es necesario que se lleven estos libros. El Código Fiscal los contempla como parte de la contabilidad. Entonces, siguen la suerte exactamente
exactamente igual como que la que sigue no contar con una contabilidad. Por ello es la importancia de que no solamente se encuentren los libros en la sociedad, que se tengan a disposición en caso de alguna revisión, pero no solamente que se tengan, sino que todos los asientos que se tengan que estar elaborando por virtud de traspasos, de aumentos de capital, pues queden debidamente plasmados en esos asientos que se tienen que estar realizando dentro de lo que son los libros, en cuanto a lo que son registros, traspasos, el nombre, el domicilio, todo lo que establece la propia Ley General de Sociedades Mercantiles en lo que son los libros sociales, pues en esos asientos hay que estarlos verificando y llevarlos al día. Nada más a manera de recordatorio, sabemos que estos libros corporativos, que son los que debe de tener cualquier sociedad, pues son el libro de actas, el que ya comentamos, el libro de registro de socios o de accionistas o de acciones nominativas. En caso de que la sociedad sea una sociedad constituida bajo la modalidad de capital variable, pues el libro de capital variable, y cuando conste también o tenga algún consejo, por ahí también tendrá un libro donde se asienten pues las sesiones de consejo. Entonces, esos son los libros sociales que cualquier sociedad mercantil debe de contar y pues esa es la importancia, que forman parte de la contabilidad y hay que resguardarla. Ahí también toda la información desde el punto de vista de la contabilidad de los comerciantes previstos en el Código de Comercio. Hay que recordar que las empresas los deben de resguardar por 10 años, a diferencia de las disposiciones fiscales que nos dicen que toda la información que respalde las actividades de la empresa, por así decirlo de manera muy genérica, pues entonces las facultades de revisión de las autoridades son por 5 años. Entonces, por lo general dicen, pues tengo 5 años nada más para guardar la información. No, toda la información que tiene que ver con las actividades de la sociedad, que eso casi es todo, se tiene que resguardar por lo menos 10 años para las sociedades mercantiles en términos del Código de Comercio. Y ahí con ello, pues no solamente son los asientos en los libros de registro de socios o accionistas, sino también la emisión de lo que son los títulos de acciones. Ahí también es muy importante porque el título de acción es lo que te acredita como socio o, perdón, como accionista de una sociedad. Las sociedades que se constituyen en un modelo que genera unas acciones, que por lo general pues puede ser la sociedad anónima por excelencia, por ahí está la comaldita por acciones, o en su caso, pues las famosas APIs, todas ellas son las que requieren que tengas la emisión de un título de acción y ese título de acción es el que en adición al asiento que se realiza en el libro de accionistas, pues es lo que te acredita. Es muy importante que el accionista le solicite a la sociedad ese título. Por ahí hay ciertos criterios en donde dice que si quieres ejercer una acción, pues se pudiera acreditar con medios diversos. La verdad es que el título como tal, pues es lo que te acredita como accionista para poder hacer ejercicio de muchos derechos, desde un tema de herencias, algún conflicto que se tenga entre los propios accionistas. Entonces, por eso es muy importante solicitarlo. Es una obligación de la sociedad correlativo a un derecho del accionista y pues en caso de que no se lo entreguen, pues ya sabemos que se tendría que ir a las vías judiciales que en su caso se pudieran presentar a efecto de que se le entreguen. No tener ese título y querer ejercer un derecho, pues sería tanto como ir a un banco y decir, no, pues vengo por dinero y pues no traigo un cheque. Entonces el cheque, pues es el título que me acredita, que está diciendo que alguien me libró el cheque o que es en relación a mi cuenta y pues yo necesito hacer disposición de ese efectivo y pues no tengo ningún documento y que el banco diga perfecto, o sea, lo vemos así, podría ser inconcebible, pues es casi lo mismo. Desafortunadamente, pues varias empresas o no lo pasan por alto, no lo toman en cuenta, pero sí es muy importante. La ley prevé que al momento en el que se actualiza el acto o se actualiza la situación para la emisión de esa acción, se tiene un periodo de 1 año para emitirlas, pero eso no quiere decir que el accionista va a andar por la vida sin la acción. La sociedad tiene la obligación de emitir un certificado provisional para canje en su momento cuando se emitan las acciones. Entonces, pues sí, es muy importante por temas de tiempos y demás, ¿no? Aquí una pregunta, digo, igual al final
esperemos tengamos un espacio para poder tener una sesión de preguntas y respuestas breve, pero ahorita que estoy viendo una pregunta, el contador Daniel Cadena, maestro, una pregunta, para tales efectos de los medios telemáticos es necesario que los estatutos sociales de las sociedades prevean expresamente la posibilidad de celebrar asambleas mediante dichos medios. Bueno, en los temas de las asambleas telemáticas, en ese caso sí, para poder establecer los mecanismos, porque así está previsto en la ley. Lo comentábamos anteriormente en una de las charlas que tuvimos, que para poder tener toda esa mecánica que se tiene que generar a efecto de poder celebrar la asamblea, porque la ley ya establece que los estatutos te tienen que dar los lineamientos para generarle la certeza al socio y al accionista de cómo se está llevando a cabo la asamblea, y sí sería necesario. Para efecto de la publicación, ahí no. Cuando se realizó la reforma a finales, mediados de octubre del año pasado, para efecto de subir al portal la convocatoria, ahí sí te estipula con independencia de que lo establezcan tus estatutos o no, a partir de un periodo, un compás de tiempo de 6 meses que nos dio la reforma, que se van a vencer por ahí en marzo, en abril, ahí sí necesariamente vas a tener que realizar las convocatorias, se prevea o no se prevea. Entonces, por ende, aunque tus estatutos establezcan que se tenga que hacer por otro medio, por el periódico oficial o demás, pues entonces a partir de esa fecha ya debes de migrar. Estoy hablando para las sociedades de responsabilidad limitada, que son a las que se acaba de incorporar. Para las sociedades anónimas no, porque esa disposición ya viene desde el 2018 por ahí, que se generó esta reforma y se hizo la implementación. Entonces, pues espero haber ahí respondido la pregunta. Pues ahí la inquietud en este tema. Entonces les comentaba, pues sí es necesario la emisión de los títulos, es muy, muy importante que lo soliciten los socios o los accionistas, y pues obviamente que también dentro de ello pues que se solicite su inscripción, ¿no? En lo que es el libro de registro de socios y accionistas. Con ello también pasamos a otras de estas obligaciones, que es la presentación de la declaración de socios y accionistas extranjeros, que en su caso optan por no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Aquí tenemos que recordar que por ahí en abril, si la memoria no me falla, y por ahí el contador Cadena o alguno de los contadores que estén aquí presentes me podrá sacar de la duda. Por ahí en abril de 1999 se modifica el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para precisamente incorporar nuevas obligaciones en el tema del RFC. Lo primero que se incorporó fue que todos los socios o accionistas de una sociedad mexicana deben de contar con un RFC. Entonces, a partir de esa fecha, todos. No puede haber que yo nunca me di de alta, no. Cualquier socio o accionista que quiera formar parte de una sociedad debe de tener primero un RFC. Segundo, que ese RFC siempre esté inscrito en las actas de asamblea que se celebren y en los libros de registro de socios o accionistas. Entonces, pues en alcance a ello, pues ahora también debemos de, en todas las actas de asamblea, establecer y estipular cuál es el RFC. Y no solamente eso, sino que cuando esa acta se lleve ante un fedatario público, el fedatario público también a su vez debe hacer constar cuál es el RFC de ese socio accionista. Pero ¿qué pasaba con los que eran extranjeros y decidían no inscribirse en el RFC? Entonces ahí le imponen las disposiciones fiscales una obligación a la sociedad para que presenten un aviso o una declaración dentro de los primeros 3 meses de cada ejercicio, donde le notifiquen al fisco que ese socio de su empresa o accionista que no quiere inscribirse al RFC, este es su nombre, este es su domicilio y este es el número de identificación fiscal que tiene en su país de origen, y lo deberá presentar. Entonces, esa también es una obligación que debemos de estar considerando para aquellos socios o accionistas extranjeros que deciden no inscribirse en el RFC, porque si no, cada vez que celebremos una asamblea y que esa asamblea, pues el acta la tengamos que protocolizar, pues muy probablemente el notario nos va a solicitar que se haga la declaración correspondiente por parte del secretario de la asamblea, pues donde haga constar que no cuenta con el RFC, por eso no se está sentando en el acta y por eso no se le está entregando al fedatario público, porque en su momento la sociedad pues presentará famosa declaración, que es lo que conocemos pues en la forma
96, ¿no? Que ya los contadores por ahí lo conocen y pues en el término que comentamos. En alcance a ello, pues igual también dentro de los avisos, ahorita también comentaremos sobre avisos que tienen que ver con los socios o accionistas en alcance con lo que acabamos ahorita de comentar. Pero con ello, pues solamente especificar, pues que si se cuentan con ellos y no se van a inscribir, pues entonces hay que considerar en ese listado y en ese checklist esta obligación. Pasando a ese tema, precisamente, si tiene socios o accionistas que son extranjeros, pues entonces eso infiere que la sociedad es una sociedad mexicana con inversión extranjera. Entonces, al momento de tener inversión extranjera, ahora en alcance todo lo que acabamos de comentar, que son las obligaciones de todas las sociedades mercantiles mexicanas, pues ahora tendremos que también observar todo lo que establece la ley de inversión extranjera y pues a su vez la del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. En ese tema, pues no solamente hay que inscribir dependiendo del capital, sino una vez que se realiza la inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, debemos de presentar al menos 2 avisos. Esos 2 avisos, cuando exceden los umbrales que ya se modificaron la legislación en estos temas, porque anteriormente, aunque tuviera un peso, tenías cada año que estar presentando tu informe económico anual, que era básicamente, pues lo que se le llamaba originalmente la renovación de la constancia de inscripción en inversión extranjera, y ahí presentabas en un formato de un balance general, pues allí presentabas cuál era la información que llevaba la empresa. Se modifican las disposiciones y ahora solamente se presentan para aquellas sociedades donde tengan una modificación significativa en ciertas cuentas que tienen que ver pues con sus activos, con sus movimientos que excedan a los 110 millones. Entonces ya estamos hablando pues de cantidades en una inversión extranjera considerable, que es lo que realmente pues el gobierno mexicano está verificando, y pues todas las demás, aunque sabemos que son o cuentan con inversión extranjera, pues entonces están relevadas, por decirlo así, de presentar estos informes económicos anuales y se van presentando conforme un calendario que está previsto ahí en la propia ley. Y en adición a ello, establece en caso de que, bueno, no tengas esas actividades que no excedan los 110 millones, pero sí tienes en un trimestre ciertas actividades donde se excedan de los 20 millones, entonces ahí sí me vas a tener que estar presentando un informe trimestral. E igual, así como lo establece en lo que es el balance, aquí me establece cuáles son esos movimientos y me establece la ley cuáles son esos casos en los que se debe presentar, que por lo general pues son en ingresos, egresos, modificaciones que no afectan el capital, pero que de alguna forma sí influyen. Entonces hay que tener muy, muy bien delimitado qué es lo que está sucediendo para establecer si hay obligación o no hay obligación de presentarlo. Aquí sí también es muy importante que con independencia del monto, si la sociedad solicitó su inscripción al registro y hace una modificación en el nombre de la sociedad o se modifica el representante legal de la sociedad o en su caso cambia de domicilio, ahí sí o sí le tiene que notificar o tiene que presentar un aviso al Registro Nacional de Inversión Extranjera. Eso no tiene nada que ver con los montos, eso nada más es por las condiciones que previamente se le habían informado al registro, que cambiaron y pues ahora hay que notificarlo. Entonces también eso es muy importante considerando para estas empresas. Después también se establece, como les comentaba, hay que presentar también un aviso a las autoridades hacendarias que tenga que ver con todos los socios o accionistas de la sociedad. Como les comentaba, tenemos lo que es la declaración para los socios y accionistas que no optan por no tener su RFC. Pero en adición a ello, hay un aviso donde el SAT nos establece que se esté notificando la incorporación de un socio o accionista a la sociedad o si de tu estructura social o accionaria hubo una modificación, pues entonces que también se notifique. Y a eso se le conoce como esa famosa ficha de trámite 295, que en esa es en la que se notifica pues cualquier modificación que hubo en la información
que se había presentado al fisco sobre quiénes son los socios o accionistas de la sociedad. Y aquí pues mucho ojo, porque en este trámite o en esta ficha de trámite 295 del previsto, donde establecemos toda esta información, pues entonces ahí no solamente determino cuál es mi estructura social, sino que también va a ser necesario que establezca otro tipo de información en función a otro tipo de partidas que tengan que ver, por ejemplo, con los controles efectivos, cuánto es la participación que tiene cada uno de los socios. Obvio, tengo que notificar cuál es su RFC y en caso de que ese socio o accionista pues sea un socio o accionista extranjero, pues tendré que adjuntar a este aviso esa declaración que comentábamos ahorita. Y en función a esos porcentajes, como todo se hace a través de un sistema, pues me debe de ir sumando para poder integrar el 100% de lo que es el capital. Aquí es importante destacar que también las disposiciones fiscales, ya sea del Código Fiscal, el reglamento y la resolución miscelánea fiscal, que son pues el fundamento, por así decirlo, de la presentación de este aviso, establece que este aviso se debe presentar los 30 días siguientes a la fecha en la que se realice cualquier movimiento que determine pues una modificación a la estructura accionaria previa o en su caso la incorporación de un nuevo socio, ¿no? Entonces, pues también considerarlo dentro de las obligaciones o de este checklist, este listado de las obligaciones corporativas y fiscales que se tienen que presentar. Ahí también, no solamente cuando se da una modificación a la estructura social o accionaria, pues no solamente tenemos el aviso de accionistas que se tiene que presentar a las autoridades fiscales, sino que en adición a ello también la Ley General de Sociedades Mercantiles ya prevé para las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada principalmente, pero también para las famosas SAS, el que se presente un aviso a los portales, a este portal, al PSM que habíamos comentado inicialmente, donde también se notifique cuál es la estructura social o la estructura accionaria que se tiene. Ahí, e igual se tiene que presentar pues el nombre, el domicilio de los socios, identificar cuáles son las participaciones que se tiene, es decir, el porcentaje con el que cuentan dentro de la sociedad o el número de acciones, establecer las transmisiones que ha habido dentro de la sociedad. Entonces, como podrán advertir, sí estamos hablando de temas del mismo supuesto, que es que tiene que ver en base a la estructura social o accionaria de la empresa, pero son diferentes los campos que en ambos avisos debemos de presentar. Especial y puntualmente, pues porque en el aviso al Registro Nacional de Inversión extranjera, perdón, a la Secretaría a la Secretaría de Hacienda o al SAT, pues ahí sí les tenemos que establecer pues el RFC, a diferencia del portal que establece en la Secretaría de Economía, donde pues ahí no se requiere el RFC. Aquí el contador pues muy amablemente le agradecemos, nos está ahí brindando un enlace para la presentación de este aviso, que es precisamente la ficha 295 de la que comentábamos, pero aquí lo muy importante a lo que iba es que la información que yo presente al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, lo que se presente ante el SAT y lo que se tenga en el portal de la Secretaría de Economía, obviamente deben de coincidir. Y todo eso, pues debe estar debidamente plasmado en mis libros de registro de socios de accionistas y en mis actas de asamblea. Entonces, como vamos viendo las autoridades ya en estos andamiajes jurídicos que están generando a través de la digitalización de muchos de los procedimientos y la habilitación de sistemas, pues cada vez es mucho más sencillo para la autoridad determinar qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer, ¿no? Ahí también hay que también establecer otra nueva obligación que ya hace algunos años ya estamos un poco más familiarizados con ella, que tiene que ver con el tema del famoso beneficiario controlador. Hablábamos ahorita de cuáles son los porcentajes, cuál es la participación que se tiene, pues ahora ya existe una disposición específica, puntual, categórica en el Código Fiscal, en alcance, ¿verdad?, a la resolución miscelánea, donde establece la obligación, entre otras, ¿verdad?, de las empresas, porque también establece a los fideicomisos y cualquier otras figuras que se puedan presentar, el delimitar quién es el beneficiario controlador. Ya es una figura que conocíamos por otro tipo de disposiciones, como pues la famosa
ley antilavado, como la conocemos, donde pues también se habla de lo que es el beneficiario controlador, pero en este caso pues ya nos establece cuáles son esta obligación de identificar a la persona física que efectivamente tiene el control dentro de la sociedad, y pues ahí las disposiciones fiscales nos establecen cuáles son los requisitos que debemos de cumplir en cuanto a recabar. Y no solamente recabar y mantener esa información, sino tenerla a disposición de las autoridades en caso de que no la soliciten. Y pues ahora sí que las multas y las sanciones, si a lo mejor en los temas de la ley antilavado que comentaba ahorita, pues a lo mejor no exceden de los 200,000 pesos cuando yo no tenga toda esta información en la que yo puedo ubicar quién es el beneficiario controlador, pues en las disposiciones fiscales pues son mucho más elevadas. En algunas ocasiones pues andan alcanzando los 2 millones de pesos por no cumplir con esta información, por no tenerla actualizada, porque la misma sea inexacta, sea omisa. Entonces, con el solo hecho de que la autoridad fiscal determine pues que no estamos cumpliendo con ella, pues entonces ya se pudiera actualizar ese supuesto de que se pueda establecer este tipo de multas. Entonces, sí es muy importante. La verdad es que las reformas se dieron en el 2021, ya 2022, para efectos del 2022, ya en el 2023 ya se empezaron a dar ciertos supuestos y ciertos casos en los que ya se está requiriendo información que tiene que ver precisamente con el beneficiario controlador. Entonces, es muy importante que las sociedades empiecen a tener al menos información en caso de ante una revisión, en que puedan evidenciar que están cumpliendo con esta obligación, o al menos que tienen el ánimo, ¿no?, de cumplir con ella, y que tienen bien identificado a quién es la persona física que está realizando o tiene este control dentro de la empresa. Ahí también comentar que cuando hablábamos de controles previstos precisamente en temas, por ejemplo, lo que comentaba ahorita de la ley antilavado, también cuando se tocaron los temas de la subcontratación, que ahorita lo vamos a comentar, pues nos remitía a las disposiciones de la ley de mercado de valores, que la ley de mercado de valores pues era muy puntual y decía si realizas actividades que dirigen, si tienes la administración, pero ahí decía pues que tuvieras más del 50% de la participación social y accionaria, se consideraría que tienes el control. Lo que pasa es que ahora con los temas del beneficiario controlador van más allá, y entonces dicen, a mí no me interesa ese 51% para poder considerar que una persona tiene el control efectivo de la sociedad. A mí me tienes que ubicar a quien tiene el 15%. Entonces, pues la verdad es que esta obligación pues sí es un poquito más hay que ser mucho más escrupuloso en verificar realmente quién es el que tiene el control, porque pues no solamente es algo tan sencillo como decir, pues tiene el 51% y por eso controlan. No, ahora hay que ver hasta dónde se tiene hasta el 15%, y no solamente eso, sino que en términos de la resolución miscelánea me dice, y no solamente verifique si lo tiene o no tiene, sino que además te impongo la obligación de buscar una cadena de titularidad y una cadena de control. Entonces, la verdad se torna en algo mucho más fino de solamente decir, bueno, considero que esta persona porque tiene más del 51%. A diferencia, como comentaba en la disposición que hacía referencia ahorita de la ley antilavado, pues ahí decía cualquier persona física moral. Y eso solamente es pues con el ánimo de que yo le solicité. Ahora, si no me quiso entregar toda su información, pues al menos yo tengo evidencia de que yo estoy cumpliendo porque le estoy solicitando la información. Aquí en los términos fiscales, conforme al Código Fiscal, pues no se solventa la obligación solamente teniendo evidencia que la solicité y no me la entregaron. Es obligación que lo tienes que identificar y lo tienes que mantener actualizado. Entonces, la verdad es que sí se torna un poco complejo, se antoja compleja esta obligación, pero pues al menos hay que empezar a implementar dentro de nuestras empresas una mecánica para que vaya en torno a esto, y no solamente, como comentaba, son a las personas morales, sino que en este caso, si es una persona moral que identifico que ya tiene el control en ese 15%, pues me tengo que ir en esa cadena de control a identificar a la persona física. Entonces, como les comentaba, ya es algo fino, y se hace tan fino, pues derivado precisamente de las multas que esto tiene, ¿no? Es decir, pues el SAT está buscando ya de una manera muy detallada y muy a fondo, muy profunda,
quién es la persona que está realmente atrás de una inversión, atrás de una operación en estas empresas, figuras, incluso dice de inversión que se puedan tener, ¿no? Entonces ya casi para ver ahorita lo que es la mitad, pues también comentar, yo creo que ahorita ya no podemos hablar también de obligaciones que tengan las empresas, sino hablamos del famoso REPSE, que es una modificación que se tuvo a las disposiciones tanto fiscales como también en temas laborales, donde pues ya sabemos que la subcontratación pues está prohibida, no solamente es de que, bueno, ya tienes que cambiar o tienes que migrar, no, así, las disposiciones establecen que pues la subcontratación o el famoso outsourcing está pues prohibido y por ende se establecieron ciertas disposiciones a efecto de que aquellas empresas que prestaran determinados servicios pues entonces solicitaran este famoso registro que es lo que conocemos pues como REPSE, que es precisamente para la prestación de estas pues actividades no especializadas u obras especializadas y conforme a ese registro que se obtiene ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en función de una serie de información que se va subiendo a un portal para que te habiliten, por así decirlo, para poder prestar esos servicios y a través de ese número de registro, pues entonces tú ya le puedas brindar a un tercero o algún tipo de servicio, porque esa es la forma en la que tú puedes poner a disposición de otra persona trabajadores para que presten un determinado servicio. Entonces, en este tema, pues en cuanto a lo que son las auditorías y toda la información que se tiene que presentar, aquí el punto toral, pues es que la información en cuanto a la prestación del servicio de esa empresa prestadora del servicio, su actividad, su objeto social, a lo que se dedica, no debe coincidir con la persona que está recibiendo el servicio. Eso es lo que justifica que esta empresa pues esté contratando a este tercero. ¿Por qué? Porque con su propia planta laboral no puede realizar una actividad específica, entonces por eso le solicita a alguien más. Eso es básicamente lo que requiere y pues aquí lo importante es que sí se debe, si es una empresa que presta ese servicio, pues hay que solicitarlo y obtenerlo. Y si eres una persona que está solicitando ese servicio, pues entonces hay que requerirle a la persona que te va a prestar el servicio que cuente con este famoso REPSE. Entonces, por eso genera esta situación, digo, y aunado a que es una cuestión que ya está delimitada por las disposiciones laborales, en que es algo pues prohibido y que no se debe de realizar y que por ende debemos de identificar no solamente estos temas en cuanto a las actividades, sino también cuestiones que tengan que ver pues con los derechos que tienen los trabajadores en una o en otros supuestos para ver que en efecto se están cumpliendo, pues entonces aquí cuál es la situación o qué es lo que se puede establecer. Pues aquí el tema se da en dos supuestos. El primero es que ante el remoto pero eventual supuesto que se llegara a tener una revisión y que se identifique que en efecto se está realizando un outsourcing. ¿Eso qué quiere decir? Que no cumples con esta mecánica ya que está prevista en la ley. Por ende, las actividades pues sí son similares, entonces por esa sola situación, pues entonces no estás en realidad realizando o cumpliendo con lo que establece la ley, estás disfrazando un outsourcing. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa factura que te entregó esa empresa que te está prestando el servicio no la vas a poder deducir. Entonces, por eso es la importancia de que todas esas maquiladoras, empresas que están solicitando que un tercero les preste el servicio, pues por eso es muy importante que se celebren primero los contratos correspondientes y que en ese contrato, dentro de los términos y condiciones, le solicites a la persona que te va a prestar o a la empresa que te va a prestar el servicio, pues que cuenta con su REPSE y no solamente eso, sino que lo tiene actualizado porque ha cumplido con los avisos, porque ha presentado toda la información y los requisitos que se ha tenido, pero lo más importante, pues que cumple con sus obligaciones patronales y que no te las va
a ceder en algún momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues eso. ¿Y cuál es el error recurrente que se tiene en estos casos? Pues que por lo general no se verifica el tema que tenga que ver con el objeto social de las dos empresas contratantes, pues para estar bien seguros de que no coinciden y por ende, pues no estás cayendo en estos temas. Entonces, ¿cuáles son los temas importantes en el REPSE que debemos de verificar? Primero, los objetos sociales de las dos empresas. ¿Para qué? Pues para que no sean similares. Pero no solamente eso, no solamente en el objeto social, sino que también debemos de verificar la actividad preponderante que fue la que se dio de alta en el SAT, porque sabemos que en ocasiones pues tenemos un rosario de actividades en el objeto social, pero a lo mejor esa actividad económica o esa actividad preponderante que le comentamos al SAT, porque es donde mayormente realizamos nuestras actividades, es donde el ingreso que nosotros tenemos de ahí deriva, pues, tampoco puede coincidir. Y en adición a ello, pues como ya sabemos, toda esta información que se presenta al SAT, pues está en nuestra constancia, ¿verdad? De situación fiscal, pues entonces hay que verificarlas para analizar todos estos puntos finos y pues por encima de todo esto, el contrato, que realmente existe evidencia documentada, pues de que se siguió todo este proceso y por ende no se está dando. Entonces, como le digo, las sanciones no solamente van a ir en cuestión del incumplimiento, porque pues el incumplimiento ya sabemos que como muchas de las disposiciones legales, pues va a recaer en una sanción y la sanción por lo general es una multa, que en estos casos pues tampoco son, no son cosa menor, hay algunas de ellas que pues exceden los 5 millones, entonces pues hay que tener mucho cuidado, pero pues en adición a ello está la situación en la que no vas a poder deducir, ¿verdad? Esa factura que te están dando por la prestación del servicio y pues que también las autoridades fiscales ya lo establecieron los temas de la subcontratación también como un delito de defraudación fiscal. Entonces, pues hablar del tema de REPSE, la verdad es que es algo ya, les digo, yo creo que con eso ya nos tomaría 2 horas, pero sí es muy importante que si la empresa va a requerir este tipo de actividades, pues entonces verificar todos estos temas porque pues sí se puede caer en un tema de defraudación fiscal y no solamente en este caso que estoy hablando ahorita, que es la prestación de un servicio o de una obra especializada, sino que también en el 2022 ya se reforma también la ley y, por ejemplo, en ocasiones de estar sacando contratos, por ejemplo, de prestación de servicios para pues simular que no es tu empleado, sino que también, ¿y por qué? Porque no le quieres brindar todas las beneficios, por así decirlo, a los que tendría derecho, si en efecto se configurara pues esa relación laboral de subordinación con un empleado, entonces dices, no, pues no, ya no le quiero pagar todos esos beneficios, no le quiero pagar aguinaldo, entonces mejor este trabajador vamos a celebrar un contrato de prestación de servicio, pues entonces eso ya también está considerado defraudación fiscal. Entonces también hay que tener mucho ojo, ya no solamente es decir, híjole, me va a demandar y cómo voy a comprobar si había, no, pues es que también ya existen situaciones y disposiciones en temas fiscales en alcance a ello. Y pues también recordar que por ahí existe una disposición en el artículo 52 del Código Fiscal que también tiene que ver con un famoso delito de encubrimiento, donde pues a todos los contadores les finca la obligación que al momento de hacer alguna revisión, algún dictamen, establezcan que hay alguna situación que pudiera derivarse en un delito de defraudación fiscal, como todos los que estamos hablando ahorita, pues tiene la obligación de notificar. Ahí es importante establecer que ya por ahí esta semana salió una resolución pues de un contador que se amparó y dijo, pues a ver, espérense, yo soy contador, o sea, yo no soy perito para poder determinar si hubo una actividad penal, o sea, yo no soy perito en materia penal, o sea, yo soy perito en materia de certificación en temas contables. Entonces, pues se le concedió el amparo. Entonces, yo creo que se ha generado un precedente interesante para todos los contadores en estos temas de los esquemas reportables y una serie de cuestiones. Ahí, pues, ¿cuál es lo bueno? Pues que se generó un precedente. ¿Cuál es lo malo? Pues que eso solamente ampara, pues, a este contador que se amparó, no a todos, ¿verdad? Entonces, la disposición sigue
pero pues eventualmente pues tendremos que estar revisando y viendo qué es lo que va a pasar en ese tema en particular, porque pues lo que es innegable es que está a la disposición, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ha sido una fórmula muy, ya nada más para terminar en este tema, ha sido una fórmula muy interesante la que se ha buscado en esa actividad o en esa sinergia que ha hecho el SAT con el IMSS y con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones que afectan a los trabajadores, no solamente el tema del REPSE. Entonces le ha salido muy redituable y la tendencia va a ser esa, entre que las mismas autoridades, las dependencias cada vez estén más integradas, que estén intercambiando la información. Ya casi todo lo tenemos que hacer a través de nuestra e-firma. Entonces todo va a estar en un portal, por ende va a ser muy sencillo para las autoridades saber cómo les comentaba que estamos haciendo o que no estamos haciendo. Por ahí los estimados a agosto del año pasado en temas de de las multas impuestas que se han generado, pues andan cerca de los 30 millones. Entonces les digo, entre eso y otras cuestiones, pues la verdad es que sí es importante. Entonces, ¿qué es lo que buscan las autoridades fiscales en este tema de REPSE como en otros? Pues los temas ya sabemos, ¿no? De la materialidad, la ración de negocios, que se tengan los contratos y demás. Entonces, pues esto, en ese es el tema, ¿no? Que otra de las cuestiones que tenemos que estar también verificando, pues es tema, por ejemplo, de la representación en las empresas, tener mucho cuidado, no solamente en la vigencia de los poderes que se otorgan en nuestras empresas, sino también de las facultades. Por ejemplo, aquí en Baja California, si no existe una disposición expresa, se entienden que los poderes pues son solamente otorgados por 3 años, se tendría que establecer ahí una disposición expresa para delimitar cuál va a ser el tiempo, la temporalidad que tenga. Tengo entendido que por ahí el estado de Jalisco también tiene una disposición similar, son por 5 años. Entonces hay que tener estos temas también muy importantes en este checklist de las obligaciones que debemos de cumplir, pues que los poderes que tienen nuestros representantes que estén vigentes. Y no solamente que estén vigentes, sino también las facultades que se les confirieron, ¿no? Porque en ocasiones por ahí anda el contador y dice, es que yo tengo poder en la empresa, pero pues no nos dimos cuenta que sus facultades son limitadas para temas que tengan que ver pues con temas financieros, temas fiscales, y por ahí anda firmando el contrato de arrendamiento. Entonces pues eso también va a derivar en algunas cuestiones que se puedan presentar en la empresa. Entonces también hay que tener mucho ojo en estos temas de los poderes. Y pues en cuanto a las limitaciones y como les comento, facultades, si son mancomunados, si no son mancomunados, entender que el otorgamiento de un poder en su carácter general, aunque sabemos que pues los poderes generales, conforme al Código Civil, pues son pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, pues entonces esa generalidad no infiere algún otro tipo de facultad que por ley se debe de otorgar de manera expresa. Cuál es un ejemplo pues, de ello? Pues es el artículo 9 de la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, donde establece que para que el representante pueda realizar actos ante dependencias, librar cheques, abrir o, en su caso cerrar cuentas de banco, es decir, todo lo que tenga que ver con instituciones de crédito requiere el otorgamiento de esta facultad expresa. Entonces, mientras no tenga esta facultad expresa en términos del artículo 9, pues entonces no podría realizar esas actividades, aun y cuando pudiera tener incluso un poder general para actos de dominio, ¿no? Entonces, pues también hay que también hay que tener eso en cuenta. Y pues para las empresas que también decidan incorporar en plantilla laboral a personal extranjero, pues también ahí recordar y no olvidar que también existen ciertas disposiciones que se tienen que cumplir conforme a lo que son las leyes en temas de migración. Aquí pues la empresa estaría obligada a solicitar y obtener una constancia de empleador para poder tener personal extranjero laborando, ¿verdad? Muchas de las disposiciones en materia migratoria, si bien es cierto, las consecuencias, por así decirlo, son para la persona extranjera, o sea, porque no está legalmente, porque no cumplió, porque no presentó, porque no fue, sí lo entendemos, pero pues no podemos pasar por alto pues que la empresa también a su vez tiene ciertas obligaciones, entre ellos contar con esta constancia de empleador, solicitarla y solamente en los casos en los que tenga pues empleados extranjeros y que estén realmente considerados como
o que estén, que se les haya otorgado una tarjeta de residencia temporal para realizar actividades remuneradas. Si aun y cuando tenga su tarjeta de residente temporal para realizar actividades no remuneradas o su visa, en este caso una visa para realizar actividades no remuneradas, pues eso quiere decir que como no son actividades no remuneradas, pues la empresa no le está pagando a lo mejor la empresa en el extranjero o a lo mejor tiene alguna otra actividad, entonces pues ahí no se coloca la empresa en este supuesto de empleador y por ende pues no se actualiza su obligación. Diferente es cuando realmente los emplean, entonces ahí sí se actualiza ese supuesto y sí requieren la constancia de empleador y no solamente solicitarla y obtenerla, sino que cada año estar presentando un aviso para tenerla vigente. Entonces, aquí también es muy importante comentar que en alcance a las disposiciones migratorias, pues también hay disposiciones que tienen que ver en tema laboral, donde se establece pues que la plantilla debe de conformarse por al menos el 90% de mexicanos y solamente el 10% de extranjeros. Y pues a lo mejor hablando en la industria maquiladora o en grandes empresas dirá uno, bueno, pues no sé, son 600 empleados, pues bueno, el 10%. Pero ahorita en las mecánicas que se ha dado en la frontera, donde pues sí, la verdad es que el auge de personas migrantes, la verdad, ha crecido mucho, que se han tenido que incorporar, ¿verdad?, a la fuerza laboral, pues entonces a lo mejor están en una papelería o están en algún establecimiento ahí de lavado de autos y pues nada más tienes 10 empleados, pues entonces hay que verificar cuántos pudieras emplear, ¿no? Porque entonces ese 10% pues ya se hace algo interesante. Y no solamente esto, pues que aunque esto tenga que ver con cuestiones migratorias, si se llega a presentar una visita por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que no tiene nada que ver con los temas migratorios, a lo mejor tiene que ver con el pago de la PTU o con alguna otra cuestión, pues obvio la autoridad va a verificar que hay una persona ahí extranjera y les aseguro que a la siguiente semana van a llegar las autoridades migratorias, ¿no? Entonces, pues sí es importante tener también esto en cuenta. Ahí también hablando de las empresas maquiladoras o las que tengan algún otro tipo de autorizaciones, pues también es muy importante presentar lo que son los reportes anuales de las operaciones, ¿no?, que se están realizando al comercio exterior. ¿Por qué? Pues porque eso tiene que ver con las obligaciones a las que está sujeta para que se le haya autorizado, por ejemplo, los programas IMEX. Y ahí también es muy importante todas estas cuestiones que acabamos de comentar ahorita, que tienen que ver con las empresas, pues el no cumplimiento, pues no solamente va a acarrear las multas, sanciones, el compromiso que puedas tener con el SAT, sino que también quizá por ahí puedas comprometer alguna constancia que sabemos, por ejemplo, para los temas de IVA o en su caso, pues perder el programa de Maquila, que pues sí sería en muchos casos algo pues devastador, ¿no? El no poder tener eso, las certificaciones de IVA, que sabemos, entonces pues les digo, no son cosa menor, dependerá cada una de las actividades, pero en ocasiones no solamente, no se trata bueno, es que me van a dar una multa, es que bueno, entonces pues la pago, no, en ocasiones no, el tema no va a ser la multa, sino pues el tema podría ser, por ejemplo, perder la certificación de IVA, podría ser que te restringieran el uso de los sellos o que te los cancelaran incluso. Entonces, pues sí, son importantes todos estos temas para que, pues, para evitar ese tipo de consecuencias, ya no tanto como las multas o las sanciones, ¿no? También hablar, pues ya hablábamos en esto en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, la famosa ley antilavado. Ya habíamos comentado pues que también hay que presentar los avisos, hay que tener muy en cuenta que dependiendo de las actividades que realiza la empresa, si realiza actividades vulnerables, si esas actividades exceden los umbrales que están previstos en la ley, pues entonces hay que tener, desde que si soy una casa de cambio y requiero un oficial de cumplimiento, pues hay que tener oficial de cumplimiento que se encargará de avisarlo. Pero a lo mejor soy del giro inmobiliario y estoy realizando ciertas actividades que pues como por tal, ¿verdad? El giro inmobiliario pues tiene su dinámica particular y exceden estos umbrales, pues entonces también debo de presentar mis avisos. A lo mejor no estoy en ello, pero soy un prestador de servicio, entonces pues tengo que recabar. Y obvio, no solamente son los avisos, sino también el tema que ya habíamos comentado para poder identificar a esos beneficiarios controladores de los que habíamos hablado, ¿no? Ahí también comentar que en el tema del REPSE también ya se está considerando como una actividad, por decir así, vulnerable
responsable. Entonces también habríamos que verificar cuáles son en adición a las notificaciones o las renovaciones, avisos y demás que se tiene que presentar para poder tener actualizada la información del REPSE y pues poder continuar con tu registro y poder brindar ese servicio, sino que también se puede estar considerando y a lo mejor en adición a ello se tengan que presentar avisos ante la UIF, por ejemplo, ¿no? Entonces también es muy importante ver eso y que en todos estos temas pues también las multas y las sanciones pues son considerables. Ya la verdad es que son muy pocos supuestos en los que las multas son menos de $500,000 ya casi todas pues andan arriba del millón, ¿no? Si no es que son 5 millones y demás. Aquí ya casi para finalizar, comentarles, por ejemplo, los temas que no pasen por alto, la verificación de la información en temas de protección de datos personales, en posición de los particulares, principalmente todo lo que tiene que ver con los trabajadores, lo que son los avisos de privacidad, el manejo de los datos personales, qué se considera como dato personal, qué no, cuáles son ciertas información, cómo se debe de manejar, los famosos derechos ARCO, quién es la persona que va a estar encargada. La verdad es que sí, todavía, a pesar de que pues es un tema que ya tiene varios años, todavía nos encontramos algunas organizaciones que uno les pregunta, oye, y el aviso de privacidad, y nos dicen, ay, pues, ¿qué es esto? Y de repente te mandan por ahí, no, pues que cuando manda un correo electrónico ahí dice, pues, que tú eres el responsable. No, es que hay que cumplir con lo que establecen las disposiciones en estos temas, quién está resguardando la información, si la información es sensible o no lo es en tema de los trabajadores. Y pues ahora con todas estas dinámicas particulares, con temas de género y demás, pues va cobrando relevancia también los temas de los datos personales. Y pues hablando de los trabajadores, ya comentamos pues el tema del REPSE, obvio, todo lo que tiene que ver en temas laborales lo tenemos que estar verificando desde nuestros contratos, el reglamento interior, todas las disposiciones que tienen que ver con cuestiones de las NOMS, que la verdad es que ya cumplir con todas las NOMS, pues yo creo que el solo listado de determinar cuáles me aplican y cuáles no me aplican, pues ya con eso va a ser todo un tema. El hecho, por ejemplo, ahorita de la NOM 035, que son pues los factores de riesgo, ahora que ya también se consideró la depresión como parte, ¿no? de estas enfermedades en el listado que se pueden tener, entonces va cobrando relevancia todos estos temas, tanto pues desde el aspecto laboral, de salud, de seguridad social. Entonces, pues es también importante estarlos verificando cuáles se pueden presentar. Obviamente va a depender pues del giro, si tiene que ver, por ejemplo, pues con contaminantes, agentes químicos. La verdad es que pues es todo un tema. Entonces, pues todo lo que tiene que ver, integrarlo, obvio también, todo lo que tiene que ver con las comisiones mixtas, es una obligación que tiene la empresa, entonces hay que tenerlas, hay que integrarlas, hay que cumplirlo. Y pues sobre todo también ahora lo que es el protocolo para prevenir y atender, ¿no? Y en su caso erradicar los temas de acoso laboral en los centros de trabajo y que estos pues también sean en acuerdo con los trabajadores, es decir, que desde que tengan pues también sus contratos, revisarlos, ¿verdad? Porque de repente pues ahí tenemos el formato número 43 del Rincón del Vago y ese es el que he usado toda la vida, pues no, hay que estarlo actualizando, hay que designar beneficiarios, hay que establecer cuáles van a ser estas mecánicas, qué es lo que ya debo de tener la anuencia por parte del trabajador. Y no solamente en estos temas de acoso que también deben de estar incluidos en el reglamento, sino que por ahí también en temas de publicidad, en uso de la imagen. La verdad es que como en temas de lo que es el que nos quede muy claro, por ejemplo, temas de confidencialidad. Entonces va retomando mucha importancia y relevancia a todo lo que tiene que ver con la información laboral y pues las condiciones, ¿no? de trabajo que se puedan establecer dentro de lo que son y obvio pues también en alcance a lo que comentábamos ahorita de los datos personales, pues las comisiones, como comentábamos también pues es importante ya estarlas viendo, la de seguridad y higiene, la de la PTU, por ejemplo, que se integre en su momento, que se cumpla con el proceso, la de la elaboración del reglamento, la de productividad, es decir, que se cumplan pues la elaboración, por ejemplo, del cuadro general de antigüedades, que son las mínimas que establece la ley, pues entonces también tenerlo bien presente, ¿no? Y pues sobre todo también lo que comentábamos ahorita del acoso y pues
Ahora ya nada más para concluir, obvio, pues reiterar que la constante ahorita por parte de las autoridades, pues es precisamente estar haciendo las revisiones, porque a través de las revisiones, pues ahí derivan el incumplimiento, que es lo que están buscando, y del incumplimiento, pues la multa o pues las consecuencias que comentábamos. Entonces, ¿cuál es la clave ahorita? Pues la prevención. ¿Y qué es la prevención? Pues estar prever, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? Y la única forma de poder estar al día, pues es teniendo o considerando todos estos temas que acabamos ahorita de comentar, que como les comentaba, como les exponía inicialmente, la verdad es todo un mar, es un océano de repente si nos adentramos un poco más. La verdad, ahorita solamente les quisimos dar una especie de checklist, un listado de todas aquellas que nosotros pudimos identificar, pero obvio, si la empresa, ¿verdad?, en alcance a todo esto, otro tipo de avisos, registros, solicitudes, renovaciones en temas fiscales, en temas laborales o cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, pues la presentación de las declaraciones al Seguro Social, el tema de la contabilidad electrónica. Obvio, todo pues cobra relevancia como para que pues la empresa pueda decir que se está cumpliendo debidamente con todas las obligaciones y disposiciones en estos temas. Como les digo, anteriormente pues solamente como que estábamos muy enfocados en los temas fiscales, después cobraron relevancia los temas laborales, ahora luego los de comercio exterior para las empresas que tienen esa dinámica, luego los corporativos. Entonces la verdad es que ahora ya todo se está conjugando y pues no es una sola cosa, ahora ya es algo transversal, es algo integral que debemos de dar, y obvio que debemos de observar, y obvio pues también las cuestiones que de manera local debemos de estar viendo, o sea, en temas, no sé, de la dirección de bomberos, el uso de suelo, si tengo a lo mejor que solicitar alguna licencia o algún permiso. Es obvio que también los tenemos, conforme a nuestra legislación local, pues también lo tenemos que solicitar. Entonces, no solamente solicitarlo, sino también estar muy bien, tener muy bien calendarizadas, por ejemplo, las obligaciones que tengo, si tengo que renovar, cuando tengo que presentar algún aviso, cuándo van, o sea, si tienen que venir, si va a venir COFEPRIS, si va a venir las autoridades que tengan que ver con temas ambientales. Entonces, pues ahí es muy importante tener todo eso, obvio, bien delimitadas también ese tipo de obligaciones, que cada quien pues sabe, ¿no? Lo que le corresponde, si soy un centro, no sé, ¿verdad?, educativo, por ejemplo, que debo de cumplir con ciertas disposiciones conforme a las autoridades de educación, pues obvio, ¿verdad? También se tienen que ir incorporando. No los quiero marear con temas de compliance y que la matriz de riesgos. Sí, obviamente, ¿verdad? Lo ideal sería que pudiéramos migrar a ello, pero yo creo que si empezamos así como el caldito de pollo, de repente les digo, es el caldito de pollo con lo que empiezas, ¿no? Poco a poquito. Esto es, ¿no? Tener bien especificadas estas, que son las mínimas con lo que podemos empezar. Yo creo que con eso, pues podemos decir que vamos por un buen rumbo hacia los temas de compliance y poco a poco fortalecer todas estas áreas, ¿no? Sí, digo, sí, lo vemos así, pues se puede ver abrumador, pero pues es lo que hay, son las disposiciones, y yo creo que ahorita, pues, los tiempos lo demandan, que estemos preparados ante estas revisiones, que sabemos que inminentemente las autoridades nos van a estar ahí buscando y nos van a estar solicitando, ¿no? Entonces, pues esas serían mis aportaciones, y pues como conclusión, ¿verdad? Tener como todos los principios del compliance, documentar, o al menos tener una evidencia de que estoy en el ánimo de poderme recabar esa información. Todo esto debe de alinearse, ya no podemos tener una información aquí, otra allá, todo se tiene que alinear. Ya no solamente las autoridades van a imponer multas, sino que en ocasiones ya son hasta delitos, ¿no? Entonces, pues digo, hay que prever eso. Y pues, como les comentaba inicialmente, ya todo lo que tiene que ver con estas obligaciones en las empresas, en materia corporativa, en materia laboral, en materia fiscal, entendiendo por ello pues el tema financiero, contable, deben de coincidir en todo momento, porque eso es lo que buscan las autoridades. Entonces, pues hay que tener las herramientas, implementar las herramientas, un checklist, lo que les resulte mucho más viable y efectivo, tener a las áreas que están integradas, pues bien organizadas,
enteradas de cuáles son sus obligaciones, pues estar revisando que tengo los contratos, no dejarlo, bueno, es que me lo envió y luego tengo el contrato. No, es que es momento de hacer los contratos. Eso es precisamente lo que están buscando las autoridades. Como comentábamos, la materialidad, la razón de negocio. Entonces, ¿cuál es la fecha cierta también en los temas? Pues, ¿cuál es la única forma? Pues teniendo los documentos, ¿no? Que puedan soportar esas actividades que se realizan. Entonces, hay que verlos y pues nada, yo creo que pues ahora sí que pues muchísimas gracias como siempre por la atención y pues